Adelante. Listo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mi nombre es Roberto Jurado, me dedico a la medicina. Ya estuvimos en una reunión en una ocasión pasada y hablamos sobre un tema muy interesante de un producto muy perjudicial que fue, me parece, la Coca-Cola, ¿sí, verdad? En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre el alcohol. Sabemos que es algo pues muy de moda, ¿verdad? Ya ya se ve por donde quiera que ya no nada más el hombre se alcoholiza, ya también las mujeres se alcoholizan. Ya yo creo que estamos en un efecto ya muy degradante en cuanto a la sociedad, tomando muy en cuenta el alcohol. Vamos a hablar primero sobre un alcohol que se llama alcohol metílico. Ese es muy bien conocido como el metanol. El alcohol metílico pues se usa exclusivamente para fabricar, por ejemplo, anticongelantes. Este se usa para fabricar plásticos y se usa para fabricar algunos solventes, ¿sí? Este alcohol definitivamente no puede ser ingerido. Este alcohol, de hecho, yo digo que ninguno debe ser ingerido, pero este es para uso industrial. Si una persona llegase a ingerir este alcohol, pues tendría graves problemas, principalmente afectaría el nervio óptico, ¿sí? O sea, y sufriría de una acidosis. La persona que consume, si llegara a consumir ese tipo de alcohol, moriría entre las 12 y las 36 horas en caso de no ser atendido. Y aunque fuera atendido, pues le quedarían unas secuelas bastante graves a nivel visión y a nivel neurológicas. Okay. Por lo tanto, este alcohol está estrictamente prohibido que lo consuma un ser humano, ¿sí? Vamos a hablar sobre el alcohol etílico. El alcohol etílico es el que supuestamente se puede consumir. El alcohol etílico pues es un elemento que es incoloro y es de un fuerte olor. Este viene por la destilación de algunos productos que son azucarados y feculentos, como por ejemplo puede ser la uva, la caña, puede ser la papa, puede ser el café. También del café se saca alcohol. Y este tipo de alcohol, supuestamente, como les digo, sí se puede ingerir. ¿Tenemos algo que escribir, Rodrigo? Sí, ahí está. Muy bien. Me gustaría hablar sobre los circuitos del alcohol. En primer lugar, ¿cómo sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo afecta a nuestro organismo cuando consumimos alcohol? Tenemos primero absorción. La absorción del alcohol. ¿Cómo se absorbe? Bien, el alcohol primero pasa por el esófago, va al estómago y luego va al intestino delgado. Una mínima parte del alcohol se absorbe al torrente sanguíneo a través de las mucosas estomacales. Es una mínima parte. La otra parte, la mayor parte, se podría decir que entre un 85 y un 90% se absorbe a través del intestino delgado. Se absorbe al organismo y se absorbe en muy poco tiempo. Estamos hablando de unos 5 minutos. Ahí está en el organismo, ¿sí? La distribución.
vamos a hablar sobre la distribución. ¿Cómo se distribuye el alcohol en el organismo? Bueno, el alcohol, dijimos que pasa al torrente sanguíneo en alrededor de 5 minutos. Entre 30 y 90 minutos ya está totalmente absorbido. Hay una concentración tremenda en el organismo entre 30 minutos y 1 hora y media. ¿Sí? Ataca fácilmente las células y los órganos de nuestro propio cuerpo, entrando con mucha facilidad al SNC, que es el sistema nervioso central. Aquí viene lo bueno, es cuando se siente el alcohol en el organismo. Nosotros tenemos algo que se llama dendritas, que es una ramificación de las neuronas de nuestro cerebro. Esas dendritas están cubiertas con una sustancia que se llama mielina, ¿sí? Es una protectora, la mielina. El alcohol, cuando entra al cerebro, lo primero que destruye es la mielina. Las dendritas trabajan como por una especie de electricidad, mandándose información unas a otras, ¿sí? Para que nuestro organismo, todo nuestro cuerpo tenga una función correcta, una función perfecta. Recuerden que somos unos seres perfectos porque fuimos creados por un ser súper perfecto. Fuimos creados a la perfección. Entonces, todo nuestro organismo funciona a la perfección. Nosotros somos los imperfectos. Cuando el alcohol destruye la mielina, obviamente entra directamente a las dendritas. Y hagan de cuenta que para entenderlo se produce como una especie de un cortocircuito. Es lo que conocemos como borrachera. ¿Verdad? Bien. Pasamos a la metabolización del alcohol. El 90% del alcohol es metabolizado por el hígado, imagínense. O sea, el hígado lo tiene que destruir. Es por eso de la cirrosis. El otro 10% es expulsado o eliminado a través de la respiración, del orín, del sudor, de las lágrimas. Y pues las mujeres que están embarazadas lo expulsan a través de la leche materna. Bien, vamos a platicar un poquito del alcohol en el largo consumo. ¿Qué pasa cuando una persona se vuelve alcohólica? Bueno, número 1, tendríamos algo que se llama deterioro cerebral. Y ahí estamos hablando de una condición primeramente de la vista. Ya habíamos visto que con el alcohol metílico, el metanol, el primero que se afecta es el nervio óptico. Pues a largo plazo también el alcohol afecta el nervio óptico. Es decir, la vista alterada. Tendríamos también la falta de coordinación y la memoria alterada. Esto es a largo plazo. A nivel psicológico, ¿qué pasa? La persona inmediatamente se vuelve social. La persona siempre desea estar a solas porque le gusta beber a solas. Esa es la número 1. Viene lo que se llama el delirium tremens, ¿sí? A nivel psicológico afecta muchísimo. Vienen las alucinaciones, que es lo que les decía ahorita, el delirium tremens, y la ausencia de sueño. La persona alcohólica casi no duerme, y el no dormir afecta muchísimo. Cuando una persona no duerme, lo más seguro es que va a tener problemas de hipertensión arterial. Nos vamos con las afectaciones por ejemplo, de la
de la boca y de la laringe. A largo plazo, el alcoholismo causa cáncer en boca y laringe. Nos causa en el estómago una gastritis ulcerosa. En el hígado nos causa cirrosis. En el páncreas, pues nos predispone para un diabetes tipo 2. Entonces, es muy importante tener toda esta información en cuenta. Qué bueno sería que las personas, que muchísimas personas miraran este video para que se den cuenta todo lo que sucede con nuestro organismo cuando ingerimos alcohol. A la larga, cuando nos exacerbamos, cuando nos extralimitamos. Por hoy es toda mi participación. Muchísimas gracias. Muy bien, Doc, muy bien. Muy claro. ¿Hubo alguna duda? No, todo concuerdan en que estuvo muy claro, ¿verdad? La intención de estos temas, por medio del doctor que nos dé a conocer de los alimentos tóxicos, es para nosotros tener conciencia de que tenemos que cuidar este medio, esta carne en la cual nos movemos, en la cual nos expresamos, y por medio de la cual también hacemos obras de amor y de justicia hacia los demás. El proyecto del crecimiento de nosotros es crecer en lo espiritual, pero son las dos etapas. La primera es en la carne y la segunda es en la sabiduría. Si no pasamos bien el conocimiento en la carne, no podemos llegar al conocimiento en sabiduría. Entonces es un proceso, se complementan lo uno con lo otro. Bueno, mucho se ha hablado de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En muchas religiones vamos a ver esto y se los van a explicar como el rapto. El rapto, pues, para ser ciertos, en la Biblia no aparece, ¿verdad? Eso es extra bíblico. No se menciona la palabra rapto. Es que rapto ni siquiera son dos cosas diferentes. Arrebatar es una acción. Es un tema amplio cuando hablamos de ¿Qué significado tiene el rapto? Agarrar lo que no es suyo. Entonces, si Dios aplica el rapto, sería como quitarle libre albedrío y es ir contra la misma palabra de Él. Yo los voy a raptar, entonces ya no tienen libre albedrío, no tiene lógica. ¿Y se menciona el rapto en la Biblia? No viene la palabra. Nada más que Scofield en 1930 aproximadamente mete una enseñanza europea a Estados Unidos y ya ahí se implementó en la Biblia, pero no en todas las Biblias, no en la original, sino que es de 1830, por ahí 1812 el principio, pero en el tiempo que tardó de entrar de Europa a Estados Unidos, pues hay un lapsus ahí. Algunas doctrinas algunas religiones han adoptado esa doctrina, pero no viene en la Biblia. Aquí la intención es no ver la Biblia con religiosidad, sino ver la palabra con objetividad, no religiosidad. La religiosidad es un punto que no debemos introducirnos de tal manera. Hay que verlo con un objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? El hacernos salvos. Porque si perseguimos espiritualmente algo, pues en este caso es para salvación. Por eso quiero hablar más ampliamente de lo que es la gracia de Dios.
Hemos hablado mucho en pequeños espacios de la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Regalo. Hace un momentito habló el doctor de que Dios nos formó. Es el Dios único, el Dios supremo, el ser superior, la fuerza superior. Él nos formó y nos hizo imagen y semejanza de Él, por tanto nos hizo perfectos. Pero aquí en este mundo estamos imperfectos, entonces ¿qué está pasando? Está pasando que nosotros nos retiramos del conocimiento de la palabra de Él, por lo tanto estamos en esta situación. Pero todo es parte de un proceso. Para no envolverlos más en puro bla bla bla, voy a empezar a esquematizar. Me voy a ir a rápidos pasos, suponiendo que ya entienden, porque ya lo hemos hablado varias veces, pero si en un punto hay una pequeña duda, ahí me detienen, lo especificamos y luego seguimos. Bueno, dice la palabra que en el principio era Dios, era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice la palabra que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él. Perfectos. Billones y millones de espíritus creó. Entre ellos estamos nosotros. Cuando Dios separa al espíritu del alma, que ya también lo vimos en tema anterior, el alma habló lo que no debía hablar y creó naturaleza de maldad. Por tanto, sintiendo vergüenza el alma de su estado espiritual, es como cuando yo la riego, vamos a decir, con uno de mis hermanos espirituales, ¿verdad? Yo cometo un error y me da pena verlo a los ojos. Me alejo por vergüenza, porque me avergüenzo de mí, no de él. Yo fui el que cometió el error, por lo tanto yo soy el que me retiro. Dice la palabra Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, los espíritus y almas se retiran a una parte que conocemos como infierno. Ahí estamos en una situación que no tenemos nosotros, por medios propios de nosotros, una salvación. No la tenemos. ¿Por qué? Porque ya nos retiramos de la palabra de Dios. En ese punto somos nosotros los que nos olvidamos de la palabra de Dios. Viendo y recordando que la palabra de Dios es vida, nosotros nos dejamos la vida. Los muertos espirituales somos nosotros. ¿Sí? Dios es eterno, Dios es vida eterna. Entonces nosotros en este punto caemos en la muerte espiritual. Ahora nuevamente necesitamos de la presencia de Dios para poder salir adelante. Es cuando el verbo que está aquí con Dios en el principio, el verbo tiene que hacerse carne. Ya también lo platicamos en el Evangelio de Juan 1:14, ¿verdad? Dice, y el verbo fue hecho carne. En 1 de Timoteo 3:16 también dice, y el verbo fue manifestado en carne. Entonces, aquí es la primer gracia de Dios, es el primer regalo de Dios. Pero si nos vamos a 1 de Juan